Vamos, comencemos. Acuérdense que estamos analizando el periodo entre guerras. ¿A qué se le llama el periodo entre guerras? Entre la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial. Son estos 20 años en que el mundo cambió mucho. En que el mundo se dio cuenta que todo lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial no estaba solucionado. No estaba solucionado. Habían serios problemas que dejó la Primera Guerra Mundial. Y acuérdense que hablamos de los felices años 20, acuérdense que hablamos de la crisis del 29, acuérdense que hablamos de lo que pasaba en Chile, que tuvimos una nueva constitución, Alessandri, Ibáñez, ¿se acuerdan de todo eso? En el mundo, los problemas siguieron, sobre todo en Europa. Europa siguió viviendo las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En un principio, apoyado por Estados Unidos, la nueva gran potencia mundial, con préstamos, con créditos, viene la crisis y, bueno, ¿qué pasó con Europa? Imagínense, chiquillos, que la Primera Guerra Mundial, y no sé si recuerdan del año pasado, eliminó los imperios europeos. Había un imperio alemán, había un imperio austrohúngaro, había un imperio otomano, que es Turquía, y la Primera Guerra Mundial hizo desaparecer estos imperios, porque fueron los perdedores. Nacieron nuevos países, países que ya no existen, como Yugoslavia, Checoslovaquia, surgieron a partir del fin de la Primera Guerra Mundial. Y Europa se vio enfrentado a toda su carga del siglo XIX, que era, por un lado económico, el progreso de la revolución industrial, por el mismo lado económico, una superioridad de Estados Unidos que reemplaza a Europa, sobre todo a Francia, a Alemania, a Inglaterra. Las grandes potencias europeas se ven reemplazadas por Estados Unidos. Y además, la Primera Guerra Mundial es exclusivamente en Europa, por lo tanto quedó destruida. Acuérdense que yo les hablaba el año pasado de la batalla de Verdún, por ejemplo, en Francia. 500.000 muertos en una batalla, imagínense. Es llenar 10 veces el Estadio Nacional. 500.000 muertos, o sea, imagínense cómo quedó esa ciudad. Europa destruida. Europa absolutamente devastada. Una carnicería, profe, totalmente. Sí, sí, Puro exactamente. cadáver. Exactamente. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial es la que trae por primera vez toda la tecnología de la revolución industrial aplicada a la guerra. En la Primera Guerra Mundial, por primera vez, vemos tanques, submarinos, aviones, ametralladoras, gases químicos. Por lo tanto, la destrucción y la muerte fue increíble. ¿Por qué les hablo todo esto? Para que entendamos lo que surgió en Europa. Europa surgió esto que se llaman los totalitarismos. Son regímenes dictatoriales en donde un líder toma todo el poder del Estado. Todo, concentra todo. Y es tomado como el salvador de la patria, es tomado como un mesías, como una persona que ahora sí va a resolver los problemas. Y esto pasó en varios países, pero sobre todo en Italia y en Alemania, que es lo que vamos a ver hoy día. El fascismo italiano y el nazismo alemán. Y vamos a ver dos grandes figuras de la historia. Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania. Han oído hablar por lo menos de Hitler. Quizás Mussolini no lo han escuchado, pero de Hitler sí o sí que han oído hablar. Porque, espérenme chiquillos que me están llamando. Ahí sí, ya. Vamos, miren. Acuérdense, termina la Primera Guerra Mundial y viene todo esto que hablamos de los felices años 20. Viene una recuperación económica muy fuerte gracias a Estados Unidos que concede préstamos a los países europeos. Obviamente cuando hay guerra,
los costos son muy altos, tanto en vidas humanas como en la parte económica, en las costumbres, o sea, olvídense lo que es estar en guerra, chiquillos. Es una situación, ustedes no lo han vivido, yo no lo he vivido, nunca hemos estado en guerra en Chile los últimos 40, 50, 120 años desde la Guerra del Pacífico, pero es una situación compleja para un país, porque mueren muchas personas, la economía tiene que transformarse en función a la guerra y viene la parte de la destrucción. Y lo particular de la guerra, de la Gran Guerra, es que las ciudades se volvieron objetivos militares. Ya no era como las guerras antiguas, donde había como un campo de batalla. No sé si han visto películas como, qué sé yo, Corazón Valiente, películas así donde era como un campo de batalla, ¿cierto? Y en el ejército acá, el otro ejército acá, y se peleaban entre ellos y quedaban todos muertos. Acá las ciudades se volvieron objetivos, o sea, bombardeaban ciudades. Así que la destrucción fue máxima. Y obviamente recuperar eso fue muy difícil. Cesantía, inflación, acuérdense lo que era inflación, era un concepto que era la subida de precios mensuales, ¿cierto? La subida del costo de la vida, digamos, es la subida de los precios que se va dando cuando las cosas son más caras, cuando las cosas escasean. Si hay pocos productos de algo, se vuelve más caro. ¿Se acuerdan cuando partió la pandemia? El alcohol gel, lo que costaba, las mascarillas, lo difícil que era encontrarlas, porque claro, todo el mundo fue a comprar eso, escaseó el producto y se aprovecharon, obviamente, algunas empresas, compañías, negocios, en aumentar los precios. Después se recuperó, porque aumentó la producción, pero al principio, ¡pum!, se dispararon los precios, porque todo el mundo quería comprar eso. Bueno, en Europa en esta época se dispararon todos los precios porque habían pocos productos, los campos quedaron destruidos. Los campos, ustedes saben, es la base de la alimentación. Y si hay una guerra que destroza los campos, por años no tuvieron cosecha, no tuvieron ganado, etcétera. Por lo tanto, hay un descontento muy grande. Pero viene esta especie de recuperación, de reconstrucción de Europa, de las ciudades, de los campos, de la economía, todo gracias a Estados Unidos que prestaba dinero. Pero empezaron a surgir lo que habíamos hablado en las últimas clases, nuevas ideologías, como por ejemplo el comunismo. Por lo tanto, muchos trabajadores, muchas de las personas en Europa pensaron, creyeron que el comunismo iba a ser la solución. Así que surgieron con mucha fuerza las ideologías de izquierda, las que vimos la otra vez, ¿se acuerdan? Con el tema de la lucha de clase, etcétera. Surgieron con fuerza estas ideas en Europa. Se posiciona Rusia, ¿se acuerdan? En 1917, justo el año antes que terminara la Guerra Mundial, se posiciona Rusia con la revolución bolchevique, comunista, y estas ideas obviamente ingresan a Europa. Y ahí empiezan a surgir movimientos, chiquillos, que querían, no, que no pasara esto, que no se llegara al extremo de una revolución comunista, porque empezaron a surgir también muchas ideas anticomunistas. Y Europa se dividió entre, bueno, ¿qué hacemos? ¿O somos capitalistas o somos comunistas? Y ahí dijeron, no, vamos a ser anti las dos cosas, anticapitalistas, anticomunistas. Y todo esto bajo un contexto de una nueva democracia que había surgido en Europa. El fin de los imperios, como yo le decía. Así que empieza a surgir la democracia, se impone el sufragio universal. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que en estos años es cuando, por ejemplo, se le concede el voto a la mujer en la mayoría de los países del mundo. La mujer antes no votaba, votaban solo los hombres. Se concede el voto femenino, se concede el voto universal, es decir, que todas las personas pueden votar, no solamente aquellos que tengan ciertos ingresos económicos. Así va cambiando Europa entonces. Perdón, chiquillos. Y se vuelve esto que es una aparente paz.
Como que, obviamente termina una guerra, se firma el Tratado de Versalles, lo que dice lo primero, se firma el Tratado de Versalles, que es el tratado que más o menos, hubo muchos más, pero el que concentra la gran mayoría entre vencedores y vencidos es el Tratado de Versalles. Y ahí surge un principio que ya venían los europeos trabajando durante el siglo XIX, que es el de la nación. ¿Se acuerdan que yo les expliqué varias veces el concepto de nación? Es un grupo de personas que comparten características comunes, su historia, su lenguaje, su origen étnico, su religión. Como habían imperios, los imperios, acuérdense, son grandes territorios donde hay muchas naciones. Bueno, ¿qué hicieron los europeos? Termina la Primera Guerra Mundial, desaparecen estos grandes imperios y crean países nuevos, donde la idea es que estas naciones vuelvan a estar juntas, pero lo hicieron mal. Y crearon países con muchas naciones dentro, donde el odio y el racismo se empezaron a hacer patentes. Además, separaron. Imagínense que si hoy en día en Chile, Chile dice ya, no, hay que separarlo. Y Chile es un país entre Arica y Copiapó, después otro país entre La Serena y Valparaíso, después otro país entre Santiago y Rancagua. Y ustedes dicen, oye, pero si yo tengo una tía en Talca, tengo una tía en Linares, tengo a mi hermano en Concepción, quiero ir a verlo. No, pues ya no puede porque es otro país. Y tú dices, pero ¿cómo? Si somos siempre tuvimos... No, ahora la frontera es así. Y eso pasó en la Europa post Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, se dividieron algunos países. Alemania, acuérdense que fue la gran derrotada de la Primera Guerra Mundial. Alemania tuvo que pagar los costos de la guerra. Francia se quedó con los territorios más ricos industriales de Alemania, Alsacia y Lorena. Más encima, por el lado oriental, por el otro lado de Alemania, el lado que estaba pegado a Rusia, al Imperio Ruso, crearon un nuevo país que se llamó Polonia. Y lo hicieron como un corredor. Para que este país tuviera acceso al mar, hicieron como un corredor. Y los alemanes perdieron mucho territorio, mucho. Y ahí los alemanes dicen, oye, pero ya está bien, perdimos la guerra, pero ¿por qué se ensañaron con nosotros? Si todos participamos en esta guerra. Así que también surge en Alemania un ánimo de revancha, un ánimo de guerra, un ánimo de querer vengarse de estos vencedores. Italia también. Al principio Italia combatió por el lado de los imperios, del imperio austrohúngaro, de Alemania, pero después se cambió de bando. En la mitad de la guerra Italia se cambia de bando y se va a los aliados, a los ganadores, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y se cambia de bando, se da vuelta la camiseta, pensando en los beneficios que iba a tener una vez que Alemania fuera derrotado. Pero Italia no recibe nada. Todas las promesas que le hizo Inglaterra, Francia, Estados Unidos, de que una vez que ganaran iban a recibir beneficios, tampoco. Italia también perdió territorio al norte, y se formó un país que se llama Austria, que está al norte de Italia, entre Italia y Alemania. Francia le quitó una de sus grandes islas, Córcega. O sea, Italia también dice, momentito, me engañaron. Y ahí es donde van a surgir las dos grandes fuerzas que yo les quiero contar ahora. Primero Italia, y ahí viene la palabra fascismo, que es con este señor que aparece en la fotografía, que se llama Benito Mussolini. ¿Qué dice Benito Mussolini? Lo primero, ordenar el país. Y para ordenarlo hay que ordenarlo a la fuerza. No sirve la democracia.
No puede haber democracia, porque está entrando el comunismo. Y el comunismo puede generar una revolución como lo hizo en Rusia. Así que no. Y él lo que hace es tomar símbolos muy antiguos, de hace 2000 años atrás, que son del Imperio Romano, como el águila imperial. Ahí si ustedes ven en su gorra, hay un águila de plata. El águila imperial. Él trata de que Italia vuelva a ser lo que era en la época del Imperio Romano, 2000 años atrás. Y entra con esta idea del fascismo. Ya vamos a ver el origen de la palabra fascismo o fascista, que tiene que ver con las personas que combatían a la fuerza para lograr el poder. Ya pues, lo que estamos hablando. Entonces, una Europa que queda con varios problemas de límites, de nacionalidades distintas, se crea Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, por el otro lado el Imperio Ruso que desaparece con el zar y aparece la Revolución Rusa y la Unión Soviética, ¿cierto? Todo lo que hemos conversado. Así que las democracias son débiles en Europa, muy débiles, y empiezan a aparecer dictaduras. Acuérdense, dictadura es una persona que se toma el poder a la fuerza y gobierna sin respetar los derechos básicos de las personas. Es decir, gobierna a la fuerza, se acaba la democracia. La dictadura es lo contrario a la democracia. Democracia es cuando todos tenemos o ejercemos nuestras libertades y podemos ir a votar y elegir nuestras autoridades. La dictadura no. La dictadura es una persona que se toma el poder a la fuerza y suprime muchas de las libertades. Por lo tanto, esta como democracia europea era un espejismo, no existía para nada. ¿Por qué? Porque estaba coaptada por estas figuras que empezaron a surgir muy fuertes en distintos países de Europa. Y ahí viene entonces el caso de Alemania. Y este señor que es Benito Mussolini. Benito Mussolini, no se olviden del nombre. Terminada la guerra, 1919, en Francia, o sea, perdón, en Italia, seguía existiendo la figura del rey, y estaba el rey Víctor Manuel II, hijo del que había unificado Italia, que había logrado unir al país de Italia en el siglo XIX. Y este Víctor Manuel II, que era rey, propone una monarquía parlamentaria, es decir, él va a ser rey, pero igual va a tener un parlamento, igual va a tener un congreso, igual van a haber autoridades elegidas por el pueblo, no como la antigua monarquía donde el rey concentraba todo, no, él va a tener un parlamento. Pero termina la guerra, viene este descontento italiano porque no reciben los beneficios de estar en el bando ganador de la guerra, por lo tanto hay huelgas, protestas, la cesantía, la falta de trabajo aumenta y todo lo que viene con ello, el hambre, la destrucción de las ciudades italianas. Y aparece esta figura de Benito Mussolini y él crea el Partido Nacional Fascista, crea un partido político para dar solución a los problemas italianos. Pero este partido no era democrático, no creía en la democracia. De hecho, primero, militarizado. Ahí aparecen unas figuras que se llaman los camisas negras. Benito Mussolini empieza a dirigir un grupo de jóvenes que se llaman los camisas negras porque se vestían así, con camisas negras, y iban a las fábricas que estaban en huelga con palos a pegarle a los obreros en huelga, porque los obreros en huelga eran comunistas. Así que esa era la figura de este partido, o sea, era un partido absolutamente antidemocrático, que no respetaba derechos, nada. Tenía esta fuerza de golpe, esta fuerza de choque, que era golpear a los obreros en huelga. Por lo tanto, militarizado, antidemocrático, antiliberal. No creía en esto de la democracia liberal, del capitalismo absoluto. Eso que vimos con lo de la crisis del 29.
¿Se acuerdan esto de que las empresas y las acciones y el capitalismo, como yo se lo he enseñado más o menos, que la libertad de las personas de ver qué producir y ver qué consumir, según su propia libertad de emprendimiento, etcétera? No, él estaba en contra de eso. No, tú no puedes otorgarle una libertad de esa manera a un sistema económico. Por lo tanto, era antiliberal, como les decía recién, anticomunista. Las camisas negras iban y apaleaban. Chiquillos, hay videos en YouTube donde se muestran a los camisas negras. En Chile hubo un intento así, hubo un intento. Después lo vamos a ver, en los años 30. Hubo un intento de esto, de tener un grupo de jóvenes que fueran a las fábricas a pegarle a los obreros para que volvieran a trabajar. Así que era anticomunista. Era un fanático, ay, perdón, me adelanté mucho. Era un fanático nacionalista. Él decía que los italianos tenían que estar por sobre todos los demás países. De hecho, eh, Italia tenía en esa época una colonia en África y entró en una guerra por controlar esa colonia con la mayoría de la población negra y se volvió muy racista Italia, considerando que la raza italiana era superior a otras razas. Y vamos a ver más adelante, no se preocupen, cuáles eran los nazis, porque se parecía mucho a esto, pero los nazis eran aún peores, aún más allá. Bueno, fanático nacionalista, no admitía el pluralismo, es decir, no admitía otras ideas. Todos tenían que pensar como él. Por lo tanto, también suprimió los sindicatos, porque los sindicatos, acuérdense que son esta reunión de trabajadores dentro de una empresa para pelear por sus derechos. Todo eso era visto como que era comunismo. Por lo tanto, no, los obreros tenían que trabajar en lo que él decía. Y él entonces fue tomando mucho poder. Él convenció a los italianos, como lo hizo Hitler en Alemania, él convenció a los italianos que la solución era esto. La solución era gobernar a la fuerza, sacar a los comunistas, terminar con el capitalismo, romper los sindicatos, es decir, que hubiese orden. Esa es como la palabra clave para Mussolini y para Hitler. Orden. Aquí se hace lo que yo digo, porque lo que yo digo es lo mejor para todos. Así que él hace una marcha el año 22, que es la fecha que aparece al principio. Él hace una marcha con sus camisas negras, con toda su fuerza, en contra del rey, en contra del parlamento, y esa marcha le dio susto al rey, por así decirlo. Dijo, no, aquí hay una fuerza potente, y antes que me maten o me saquen, mejor la acepto. Y él pasa entonces, Mussolini, a ser parte del gobierno italiano. Después de esta marcha sobre Roma, así se llamó, Marcha sobre Roma, en el año 22, 4 años después de finalizada la guerra. Y él entonces piensa que el Estado tiene que ser firme. ¿Ven? Ahí están los camisas negras, era lo que yo les decía. De esto, como les decía, chiquillos, hay muchos videos en YouTube. Hay mucha información respecto a esto, y imágenes, que es lo importante. Así que en 1922, entonces, como yo les decía, está esta gran marcha sobre Roma, que se ve ahí en la imagen de los camisas negras, que van a paliar, literalmente, chiquillos, con palos. Con palos van a las fábricas a pegarle a los obreros que tienen que volver a trabajar. Y como eso generó un orden, se acabó la huelga, entonces el rey Víctor Manuel invita a Mussolini. ¿Qué hace Mussolini? Saca al rey, cierra el parlamento. Es decir, saca todas las autoridades elegidas por el pueblo. Y se crea esto, un Estado totalitario. ¿Por qué se llama totalitarismo? Viene de la palabra total. Y es porque concentran
totalmente todo el poder. Eso es lo principal de los totalitarismos. El poder está concentrado en una persona, en una figura. En este caso, de Italia, Mussolini. Y él disuelve los partidos políticos, se acabaron las elecciones, se acaban los sindicatos, estos camisas negras se vuelven como una especie de policía secreta. Así que, imagínense, chiquillos, ustedes viven en un barrio, o algunos viven en algún departamento, en algún blog, ¿cierto? Como todos nosotros vivimos. Imagínense, tenemos vecinos que nos denuncian por la música que escuchamos, por las ideas que tenemos, por lo que hablamos entre nosotros, y empiezan estas policías secretas, así como a denunciar a todas las personas que estaban en contra de Mussolini. Les allanaban sus casas, le rompían todo, los metían presos, o sea, totalitarismo, un control sobre la sociedad absoluto. Mussolini, como yo les decía, imitaba cosas del Imperio Romano. Y él mismo se pone duce, que es la palabra que aparece ahí abajo. El duce, duce. El líder, eso significa duce, el líder. Así como Hitler también va a usar una palabra, que va a ser el Führer, el jefe de todo. Mussolini hace esto en Italia, y se establece él mismo como el duce, el líder de Italia. Así que aquí se acaba todo. Se acaba la democracia, se acaba el capitalismo, se acaba el comunismo, se acaban los sindicatos, se acaban las elecciones, se acaban los partidos políticos, se acaba la libertad. Yo domino esto, yo soy el duce, el líder. Y como líder tengo un grupo de enfrentamiento, que son estos camisas negras que yo les hablaba. Así que él se establece. Ahí está este que tiene el águila, el más bajito, es Mussolini, al lado de Hitler. Obviamente ellos se van a hacer amigos con el tiempo. De hecho, Mussolini al principio va a mirar en menos a Hitler. Así como, uff, este otro que se cree. Hasta que al final Hitler va a tomar mucho, mucho más poder. Alemania es mucho más poderosa que Italia. Así que al final Mussolini se va a terminar transformando en una especie de ayudante de Hitler. ¿Ven? Y ahí está. Abajo de la foto viene la descripción. El duce junto al Führer. ¿Ven que se pone Profe, el nombre? Dígame. ¿sabe que en Alemania ahora decir Führer es considerado un delito ilegal, un delito grave? Ya. Muy bien, muy bien. En... Vamos a irlo viendo con el tiempo, chiquillos, con el paso de la semana. Fue tan Steven, ¿qué terrible, delito es legal? fue tan terrible lo que hizo Hitler en Alemania y en casi toda Europa, tan terrible, tan horrible, tan horripilante, que en Alemania hay leyes que prohíben la exaltación de la figura de Hitler y del nazismo. Por lo tanto, si yo vivo en Alemania y hoy en día, 70, 80 años después de todo esto, defiendo algunas ideas de Hitler, me pueden llevar preso. Así de simple, porque fue tan terrible que está prohibido exaltar la figura de Hitler. Por eso en Alemania hay leyes especiales contra el nazismo. ¿Qué hace Mussolini en Italia? Lo que hablábamos la otra vez. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la crisis del 29? Que yo les decía que el Estado, entonces, en Estados Unidos, se dieron cuenta que el capitalismo no podía funcionar solo, por lo tanto nace esto del New Deal, el nuevo trato, ¿se acuerdan? Una intervención a la economía que viene de la mano de Keynes, que fue el que creó esta teoría económica, en que el Estado tiene que participar. Por lo tanto, Mussolini hace algo similar a Estados Unidos, pero antes. Obras públicas. La mejor forma de recuperar un país económicamente, obras públicas. Gasto plata en mejorar las ciudades, los puertos, las ciudades, las carreteras, ferrocarriles, metro ya que empieza a surgir en esta época. Gasto mucho dinero en eso, por lo tanto,
doy trabajo, los obreros dejan de estar sin trabajo, bajo la cesantía, y además impulso la industria del fierro, del cemento, de la madera, por lo tanto, las obras públicas, lo primero que hace Mussolini, empezar a gastar mucho dinero de parte del Estado en obras públicas. Y él también sabía perfectamente que no puede estar todo el rato apaleando a la gente. Por lo tanto, empieza a crear academias para difundir el fascismo. En los colegios, imagínense ustedes, y yo soy profesor en Italia hace 80 años, y ustedes son alumnos míos hace 80 años atrás en Italia, o más, 90, casi 100 años atrás, y yo en este momento les estaría diciendo, el Duce es nuestro salvador, es lo mejor que hay en el mundo. Nosotros los italianos tenemos que vengarnos de los vencedores de la Primera Guerra Mundial porque no nos dieron lo que nos prometieron. Y somos una raza superior a todo el resto. Y este líder es el que nos va a llevar. ¿Se imaginan una clase mía así, chiquillos? Yo diciéndoles que tenemos que seguir un líder, que tenemos que... Ya, eso se hacía en los colegios italianos hace 90 años atrás. Exaltar esta figura. Exaltar esta figura. Él ataca con fuerza toda la mafia italiana. Esta mafia, no sé si ustedes han visto películas como El Padrino o varias películas. La Cosa Nostra. Claro, la Cosa Nostra. Él empieza a atacarla, porque ve que son poderes locales. Así que él, no, pues, él tiene que tener el poder total. Así que ataca a toda la mafia siciliana, del sur de Italia. Y aquí viene un gran tema. La sede principal de la Iglesia Católica está en Roma, capital de Italia. Y la Iglesia Católica tenía mucho poder sobre la población italiana, mucho poder de convencimiento. Acuérdense que en esa época era muy importante la creencia católica, sobre todo en Italia. Las misas se hacían en latín, las mujeres se vestían de negro y tapadas hasta arriba, todos iban a misa los domingos, se persinaban, le hacían mucho caso a la Iglesia Católica. Para que Mussolini no tuviera el problema de que la Iglesia Católica se le fuera en contra, le entregó una porción de Roma para que fueran un país distinto, un estado independiente a Italia, que es lo que hoy día conocemos como el Vaticano, que es el centro de la Iglesia Católica, donde vive el Papa. ¿Qué hizo Mussolini? Se dio cuenta que no iba a poder luchar contra la Iglesia Católica, porque las creencias de las personas eran muy arraigadas. Así que, ¿qué dijo? Entre comillas, voy a comprar a la Iglesia Católica. Para que no me molesten, para que no pongan a la gente en contra mía, les voy a dar este Estado independiente. Y crea entonces el Estado Vaticano, donde el Papa es líder ahora de un país, que es un país chiquitito, chiquillos, tiene como 4 cuadras alrededor, es la plaza de Puente Alto y un poquito más, es muy chiquitito, pero le entrega esta soberanía, como una manera de decirle, usted quédese ahí tranquilo, pero no se mete en Italia, no se meta con la gente italiana. Y lo que les decía, siguió con esta política racista de tener colonias en el África profunda, en el África negra, en Libia, al norte de África, pero también en Etiopía, un poquito más al sur. Y ahí mandó el tanque, ejército, aviones, y destrozó. Ustedes han oído hablar de Etiopía, ¿cierto? Uno de los países más pobres del mundo, donde la desnutrición infantil es pero horrorosa. Bueno, viene un poco de esta época, de cómo Mussolini trató a los africanos.
Apoyó a Franco en España, ya vamos a hablar más adelante de Franco, no se preocupen, otro dictador más, y forma esta alianza que aparece en la fotografía con el Führer, con Hitler. Y se va a volver a configurar un sistema de alianza en Europa. Por un lado, las democracias liberales, que van a ser Francia, Inglaterra, y por otro lado, estos líderes totalitarios, Italia y Alemania. Y se va a empezar a configurar entonces la Segunda Guerra Mundial, que ha sido hasta ahora la peor en la historia del mundo. Aquí yo quería recordarles la Gran Depresión del 29, lo que habíamos visto la clase pasada, y era solamente para que empezáramos a hablar de esta figura, de Alemania, y pasáramos ya a ver lo de Hitler, ¿cierto? Que yo creo que ustedes lo han visto bien, la suástica y todo esto de los nazis. Pero, por un tema de hora, lo vamos a dejar para la próxima semana. El próximo martes nos vamos a meter en lo que fue Alemania. Espero haya quedado claro lo de Italia. Chiquillos, no vamos a cerrar con una prueba, creo yo, este semestre. Lo vamos a cerrar con un trabajo en que ustedes van a hacer, ahí se los voy a mandar, seguramente, en que me expliquen ustedes lo que es el fascismo o lo que es el nazismo. Ahí ustedes eligen, ¿ya? Así que, pero eso lo podemos discutir después. ¿Qué prefieren ustedes? De hecho, partamos con esa pregunta en el consejo de curso que viene ahora.